Bueno, bienvenidos a este nuevo video de geografía de cuarto año. El objetivo de esta clase es conectar el contenido de las dos primeras clases que trabajamos. En primer lugar, el material teórico acerca del concepto de Estado moderno, la idea de Estado-nación, cómo surgía, con la clase en la cual trabajamos con una nota de opinión, de debate, en el cual se presentaba una discusión, una serie de opiniones en torno a la idea de el Estado-Nación y qué funciones cumplía hoy en día. Ese debate no está planteado en el vacío, no está puesto porque sí en este lugar, en este momento de la asignatura, sino que recordemos que nosotros dijimos que este año, al trabajar con la geografía mundial, vamos a trabajar con el concepto de globalización. Entonces, la idea de este video era ubicar un poco este debate, tratar de contextualizarlo, entenderlo, ver la relevancia, ya que por ahí el texto resultó un poquito complejo en la manera que estaba escrito, pero ver cuál era el sentido dentro de la asignatura. Entonces el sentido en realidad tenía que ver con, preguntarse si en el contexto de globalización siguen siendo tan importantes los estados nacionales como lo fueron en el pasado. Recordemos que dijimos varias veces que el mundo que conocemos o que hemos conocido a lo largo del tiempo se organizó en estados nacionales desde hace muchos siglos. Puede parecernos en principio que siempre fue así, porque ya han pasado varios siglos, pero en realidad lo que quería destacar en las clases anteriores era que no fue siempre así un mundo dividido en estados nacionales. Pensemos en el mundo feudal, caracterizado por el fraccionamiento, la fragmentación del poder. Pensemos también en las monarquías que abarcaban muchas poblaciones con lenguas, costumbres y prácticas diferentes. Entonces, ese mundo que observamos en ese mapa político dividido en estados nacionales se fue conformando, recordemos lo que dijimos la clase pasada, en varias oleadas, pero es un proceso relativamente de los últimos 3, 4 siglos. Entonces, si nos ponemos a pensar en cualquier acontecimiento, proceso que estudiemos desde las ciencias sociales, sobre todo de los últimos siglos, vamos a ver que tuvo como protagonistas a los estados, es decir, era un actor fuertemente relevante. Con eso no estoy diciendo que no haya otros actores, que en esos procesos no podamos ver el rol de las personas, el rol de otras instituciones, pero siempre quiero destacar que había algo de esos procesos que se tramitaba, se resolvía al nivel de los estados. Ahí les puse algunas preguntas a modo de ejemplo de temas de ciencias sociales, pero nos detengamos en una. Por ejemplo, el tema de las guerras mundiales. Bueno, uno puede explicar causas económicas, puede explicar decisiones individuales de determinados líderes, pero no podemos dejar de pensar esos acontecimientos tan relevantes para el siglo XX desde una dinámica que tiene que ver con las relaciones entre estados y países. Pasemos ahora al tema que nos interesa, que es el de los estados nacionales en la actualidad. Bueno, hace varias décadas ya, podríamos decir aproximadamente 3 décadas, geógrafos, sociólogos, otros analistas empezaron a hablar del concepto de globalización. No vamos a desarrollar todos los debates en esta clase, vamos a hacer como algunos planteos muy generales, pero lo que podemos decir es que el concepto de globalización tiene que ver con ese aumento de las interacciones entre diferentes puntos del planeta que fue posible a través de la revolución de las tecnologías de la información, de las comunicaciones, que hacían posible un intercambio mucho más fluido, mucho más rápido, incluso casi instantáneo entre diferentes puntos del planeta. David Harvey, un geógrafo británico, planteaba, por ejemplo, que en el marco de la globalización el tiempo y el espacio se comprimen. ¿Qué significa? Tenemos posibilidades de recorrer o de llegar a diferentes puntos del planeta de manera mucho más rápida, y a su vez podemos acceder a
cierta información, a ciertos recursos de manera mucho más rápida también. De ahí que nuestras experiencias subjetivas con respecto al tiempo y al espacio hayan cambiado mucho en los últimos años. Pero, ¿qué tiene que ver este tema de la globalización con los estados? En general, cuando se empezó a hablar de este concepto de globalización y se lo empezó a ver como una fase muy radical y profunda de la creación de una idea de mundo, de un espacio mundial, se empezó a pensar que los estados nacionales iban a perder su razón de ser, a dejar de tener importancia. ¿Por qué? Porque esos estados nacionales habrían perdido el control de ciertos acontecimientos, ciertos procesos, en manos de lógicas económicas que son mundiales. Se pensaba que iban a dejar de tener importancia la idea de lo nacional en la conformación de las identidades de las personas y que no iba a ser más el marco que organizaba las relaciones entre las personas. Entonces se tenía una idea muy como negativa, se creía que la globalización iba a avanzar tanto que iba a haber una suerte de lógicas que iban a ser mundiales y que iban a romper con las diferencias nacionales. Quiero aclarar que para mí esos discursos que fueron muy frecuentes en los años 90, en los 2000, en realidad venían a mostrar ese aumento de las interacciones, esa profundización de la globalización, pero eran un poco exagerados en la manera en la cual lo interpretaban. De ahí que el texto que analizamos se inserta en ese debate. La nota de opinión que estuvimos trabajando tiene que ver con eso, tiene que ver con que una vez transcurridas varias décadas de globalización, nos podemos hacer la pregunta si fue tan así, realmente desaparecieron los estados nacionales, qué cosas cambiaron, qué cosas no cambiaron, qué otras territorialidades se volvieron importantes, qué otros actores. Y para eso quiero adelantarles otra mirada acerca de este proceso de globalización. En realidad hay muchos autores que dicen, bueno, en realidad no fue la globalización una expansión de un único modelo por todo el mundo, sino que la globalización implica una nueva relación entre territorios locales y territorios globales, entre aspectos locales y aspectos que son globales, mundiales. Lo local no deja de tener importancia en el marco de la globalización. Analicemos entonces con esta información la nota con la cual estuvieron trabajando ustedes en la clase anterior. El autor va a estar justamente debatiendo estas miradas de un mundo globalizado en el cual los estados dejarían de tener importancia. Y ahí permítanme hacerles algunas recomendaciones. Cuando analicen un texto, sobre todo una nota de opinión, presten mucha atención al título, a los copetes, a otras partes del texto. Por ejemplo, en este texto que analizamos, hay como una etiqueta que el autor llama o titula El mito de lo postnacional o del postnacional. También, si vemos el título de la nota, es El Estado sigue siendo la clave del poder. Entonces, ¿por qué les planteo esto? Porque analizar así con esos elementos les va a permitir ordenar los diferentes discursos que hay en la nota. Y sobre todo también tienen que prestar atención a frases como cuando el autor dice según la opinión general, este discurso. Son todos marcadores que les van a permitir diferenciar primero el balance general que hace. Él está haciendo como ese estado de la cuestión, que es lo que les decía yo recién acerca de qué se suele decir sobre la globalización, para después decir, bueno, eso no fue tan así. Hay otros rasgos que nos permiten mostrar que la globalización no implica el fin de los estados nacionales. A partir de ahí, el autor va a tener que justificar su posición, ¿no? Y ahí es cuando, para justificar su posición, él va a ir mostrando que el análisis previo de esas personas que decían que la mundialización económica quitaba poder a los estados, él va a decir, bueno, ojo, en realidad nunca
la mundialización o los procesos económicos mundiales fueron incompatibles con el rol de los estados. Entonces ahí en el video van a tener una serie de ítems que son claves para comprender la perspectiva del autor y lo que quiso decir en esa nota de opinión. En primer lugar, bueno, dijimos que él criticaba esta idea de un mundo postnacional. Él dice que lo nacional va a seguir teniendo relevancia y ahí va a dar una serie de fundamentos históricos. Va a decir, bueno, en realidad lo primero que podemos hacer es criticar estos que, porque ven un desarrollo económico mundial, creen que va a desaparecer el componente del Estado-Nación. Entonces le va a decir, bueno, nunca lo internacional se opuso a lo nacional. Incluso, nunca las relaciones económicas mundiales, capitalistas y el desarrollo de los estados fueron por carriles totalmente separados. Por el contrario, fíjense que siempre que analizamos la conformación de un mercado mundial o de una economía mundial, analizamos el papel que tuvieron diferentes países. El papel que tuvo Inglaterra al principio, el papel que tuvo los Estados Unidos. Entonces ahí vemos que este proceso bastante reciente que le llamamos globalización también sirve para consolidar el poder de algunos países. El hecho de que aparezcan prácticas económicas, decisiones políticas que son mundiales, no significa que desaparezcan la idea de relaciones de fuerzas entre los estados, entre los países. Y ahí también empieza a desarrollar el tema de las uniones regionales y la Unión Europea. Lo que está mostrando es que a pesar de que aparezcan estructuras u organizaciones que son supranacionales, es decir, que abarcan muchas naciones, no significa que los estados pierdan poder, pierdan relevancia. Más bien, dice el autor, esas uniones como la Unión Europea no son en contra de los estados, sino más bien para protegerlos. Y al analizar ahí cómo cada país tiene un poder o características diferentes dentro de su unión regional, va a estar tratando de justificar esta idea de que, bueno, a pesar de que aparezcan uniones regionales, los estados nacionales no van a desaparecer. Eso no significa que no sufran transformaciones, cambios. Eso lo vimos con varias de las frases que estaban en las consignas, con las cuales tenían que relacionar el texto. Vemos, por ejemplo, el caso de Santos, de Milton Santos, otro geógrafo brasileño, quien si bien rescata ese rol de los estados como un actor fundamental, aún en los tiempos de globalización, dice, bueno, en realidad lo que van a hacer es redefinir o replantear su modo de insertarse y de relacionarse con otros actores globales. En este caso trabajamos sobre todo, porque la nota así lo planteaba, con la parte económica, es decir, preguntarnos si el avance de un mercado mundial iba a romper con el rol de los estados. Bueno, ya vimos que desde nuestra perspectiva, para muchas otras personas, no es así. Pero después vamos a tener otros debates con respecto a la globalización, por ejemplo, si implica una homogeneidad cultural. Es decir, si lo que hace la globalización es unificar completamente las culturas o si existen espacios para apropiaciones diferentes y resignificaciones de esas pautas que hoy en día podemos decir son globales.